agua del lado de los productos al de los reactivos, el vaso es pequeño. En total tardan como 7 minutos en hacer esto, así que voy a acelerarlo un poco. Entonces, los reactivos se convierten en productos y un poco de esos productos se convierte nuevamente en reactivos. Y podríamos pensar que el lado izquierdo quedará vacío, pero en realidad no podemos sacar toda el agua. Más bien, el sistema alcanza el equilibrio. Aun cuando seguimos moviendo agua de un lado a otro, en algún punto la cantidad de agua que se mueve será la misma. Ahí es cuando alcanzamos el equilibrio. Entonces, en una reacción reversible, los reactivos se convierten en productos y los productos en reactivos, y con el tiempo alcanzan el equilibrio, en donde los reactivos y los productos reaccionan a la misma velocidad. Y para medir todo esto usamos la constante de equilibrio, que es igual a la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos. Y miren, en el video anterior aprendimos que antes de alcanzar K, la constante de equilibrio, podemos calcular Q, que es lo mismo, pero se calcula antes de llegar al equilibrio. Entonces, si comparamos los valores de Q y K, podemos predecir lo que está sucediendo en la reacción. Y bueno, como ejemplo, veamos el proceso de Haber, que es un proceso en el que podemos obtener amoníaco a partir de nitrógeno gaseoso e hidrógeno gaseoso. Es una reacción reversible. Ahora, si analizamos las concentraciones en el tiempo, para este proceso obtenemos una gráfica como esta. Y miren, al principio tenemos más reactivos que productos. De hecho, al principio tenemos 0 productos, hasta que en algún momento de la reacción se alcanza el equilibrio, es decir, se alcanza ese punto en el que las concentraciones se mantienen constantes con el tiempo. Ese sería nuestro punto de equilibrio. Y ahora les mostraré esta gráfica en donde analizamos la relación de la reacción directa con la reacción inversa. Y miren, obtenemos una gráfica como esta. Pero, ¿por qué las dos cosas se unen? Bueno, porque si recuerdan la demostración, la cantidad de agua que se movía de izquierda a derecha, es decir, en la reacción directa, igualaba a la cantidad que regresaba, es decir, a la reacción inversa. Y ahí es cuando alcanzamos el equilibrio. Y ahora me gustaría enseñarles cómo calculé los valores de K y Q. Miren, para empezar, simplemente veamos cuál es el número de reactivos y de productos que tenemos al equilibrio. Pero, ¿cómo lo calculé? Bueno, simplemente tomé la relación de productos y reactivos. ¿Qué tantos productos tenemos aquí? Supongamos que tenemos 2. ¿Y cuántos reactivos? 4. Por lo tanto, el valor de K para este caso es 0.5. Y si ahora nos colocamos un poco antes, ocurre lo mismo. Y aquí también, K es igual a 0.5. Así que la constante de equilibrio K se mantiene igual siempre y cuando nos encontremos al equilibrio. Pero analicemos lo que pasa antes de eso. Ahora calculemos Q, que lo podemos calcular antes de alcanzar el equilibrio. Por ejemplo, en este punto tenemos aproximadamente 0.5 de productos y 5 de reactivos, así que obtenemos un valor de 0.1. Y si nos movemos al inicio, el valor de Q es igual a 0, porque tenemos 0 productos. ¿Qué pasa si el valor de Q es menor a K? Bueno, eso significa que la reacción se moverá hacia la derecha. Es decir, si el valor de Q es menor a K, la reacción tenderá hacia los productos. Y si analizamos una reacción como esta, aquí tenemos nuevamente el valor de K, que será constante mientras la concentración de reactivos y de productos no cambie. Pero para calcular Q, observen que los reactivos y los productos son iguales. Por lo tanto, el valor de Q es igual a 1. ¿Y qué me dicen aquí? Aquí será igual a 5, así que en este caso nuestros valores de Q son mayores al valor de K, por lo tanto la reacción se moverá hacia la izquierda, es decir, hacia los reactivos. Ahora supongamos que nos dan estos valores de Q
y de K, y queremos saber si la reacción se moverá hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, muchas veces puede ser confuso, pero simplemente pongan los valores de Q y K en una recta numérica y recuerden, K es a donde queremos llegar y Q es en donde nos encontramos. Así que en este caso tenemos que movernos hacia la izquierda. Tenemos que movernos desde los productos hacia los reactivos. Y ahora veamos cómo avanza cada uno de los compuestos que participan en esta reacción. En este caso, empezamos con una concentración alta de hidrógeno gaseoso y nada de amoníaco, pero con el tiempo se alcanza el equilibrio y las concentraciones se mantienen constantes. Y aunque empezáramos con concentraciones diferentes, nuevamente se alcanzará el equilibrio. Entonces, una vez que las concentraciones se mantienen constantes y no cambian con el tiempo, hemos alcanzado el equilibrio. Ok. Y bueno, cuando les mostré el cálculo de K, les oculté la complejidad para mantenerlo sencillo. Les dije que solo tenemos que dividir los productos entre los reactivos, pero en realidad, para conocer el valor de K, tenemos que basarnos en los compuestos de la reacción química reversible. Miren, como una forma general, así es como se expresa K. Supongamos que tenemos una reacción en la que estos son nuestros reactivos. Bueno, las letras A y B minúscula representan los moles del compuesto A y B respectivamente. Y esta es la forma en la que lo escribimos. Entonces, si empezamos con los productos, recuerden, los productos van arriba. Tenemos la concentración de C, que sería este compuesto, elevado a esta potencia, que corresponde a esta C. Y eso por la concentración de D mayúscula elevada a D minúscula. Veamos un ejemplo de esto. Tal vez así sea más fácil. Si esta es nuestra reacción, ¿cómo podríamos escribir la ecuación para la constante de equilibrio? Usando esto como referencia, vamos a poner los productos arriba y los reactivos abajo. Y nos queda esto: la concentración de nitrógeno gaseoso por la concentración de agua al cuadrado, porque aquí tenemos 2 moles de agua. Y si analizamos los reactivos, tenemos la concentración de NO al cuadrado por la concentración de hidrógeno gaseoso también al cuadrado. Ok, y si ahora les dieran un problema como este, ¿ya saben cómo queda la constante de equilibrio? Tal vez quieran pausar el video para intentarlo. Ok. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, profe. Hola, Renzo. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, Buenos días, profesor. profesor. Hola, Lucas. Buenos días a todos. Buenos días, profesor. Creo que se está viendo un poco fea la pizarra, ¿no? Buenos días. Creo que es Colonio. Hoy día el tema que estaba viendo la señorita estaba hablando es equilibrio y nosotros lo hemos visto el año pasado, si no me equivoco. Así que para los de quinto es un recordar. Para los de tercero, algo nuevo, como siempre, ¿no? Pero este tema el año pasado lo hicimos sin haber hecho cinética y lo hicimos muy rápido. Y la segunda parte de Chatelier creo que ni siquiera lo hicimos muy bien porque creo que no estuvieron presentes todos porque estuvieron en la academia y esas cosas, ¿no? No sé, algo así. Entonces, no se pudo hacer completo. Así que, y este tema también es importante, así que lo vamos a desarrollar esta vez. Pero antes, tenía que tomarles la práctica número 1 del cuarto bimestre. Hoy día creo que les entregan la libreta, ¿no? Así que voy a presentarles las preguntas. Todos son un solo grupo, no hay grupos. Es algo rapidito, ¿no? En el chat pongan sus respuestas y después empezamos la clase rápido. A ver, estamos en la semana 3 del cuarto bimestre, ya terminó el mes de octubre. Ya estamos casi en octubre. Sí, pues ya estamos en noviembre, ¿no? 2 meses más y se termina el año.
Ya, esta es la práctica de hoy día. 5 minutos nada más. Rapidito. Contesten todos en el chat. Pongan ahí sus, bueno, ya tienen sus nombres ustedes, pongan pregunta número 1, tanto, pregunta número 2, tanto. Si en caso tuviesen que representarlo con corchetitos y todo eso, a buena hora. Si no pudieran, simplemente pongan la otra pregunta que es el orden de reacción. Así que ahí está. Dice, un ratito vamos a guardar esto para el chat, para todos. Ya. Ahora sí. 8:38, 8:43, está terminando. Dice, hallar la ley de velocidad, o sea, la ley de acción de masas, y el orden de la siguiente reacción química elemental. O sea, estamos hablando de una ecuación elemental. Esta es la ecuación. 3A más 2B2 es igual a, o la flechita igual a A3B4. El orden y la ley de velocidad. Y la 2, o sea, la parte B es la velocidad de reacción del nitrógeno es 0,3 moles por litro. Ahí la velocidad respecto al gas NH3, según esta ecuación. O sea, lo que vimos hace un ratito en el video, igualito, ¿no? Nitrógeno más hidrógeno me va a dar amoníaco. Si la velocidad con que se gasta el nitrógeno es 0,3 moles por litro por minuto, o sea, molar por minuto, ¿cuál será la velocidad de la producción de NH3? Tienen que balancear y ver cuál es la velocidad con que se produce el NH3. Ahí está, esas son dos preguntas, 5 minutos, rapidito. Voy a pausar este video para que no se... Ya, si me dice, si quieren que le ponga de nuevo la pantalla, me avisa. Quiero ver las respuestas de este video. Carrasco, Torres, Corbeñas, Vela, muy bien. Pizza. Y ahí los demás. ¿Dónde está López Villafranca? Tienen que balancear la ecuación a la segunda. Pues, ya, Carrillo también ha contestado, muy bien. Ya, ahora sí, cortamos. Lo demás. Hurto. Profesor, un ratito, si no te estuvo mi respuesta y segundo. Ahorita le mando todo. Siempre ustedes con sus pretextos, ¿no? Apure. Si no pueden escribir la expresión de velocidad, aunque sea pónganme el orden, porque de repente se van a demorar en poner colchetitos y todo eso, ¿no? Y si pueden, háganlo. Lucía Ramírez. Lucas ha puesto un número, pero no entiendo qué. Claro, si pones con especificando velocidad del amoníaco, sería mejor. Ahí así ha puesto López también, ha puesto su reacción. Carrillo, Yadira Torres, Aburto, falta Lucía Ramírez. Bueno, Imán también. Ya, pero nosotros somos 26. Aburto, Denis también. Brenda, no se pone suma, Brenda, es multiplicación esa. Brenda, son productos, no hay sumas ahí. Corrige. Ya está. Voy a poner por acá fin.
todos. Chamay también ha puesto su respuesta. Ya, si por ahí se acerca alguno, está bien. Ya puse fin. Ya, mucho tiempo. Y entonces, ya si desean pueden seguir escribiendo, pero hasta donde puse fin, por ahí unos cercanos pueden aceptar. Ya, hablamos del equilibrio, pero ¿qué cosa es un equilibrio? A ver, no sé, ¿alguien tiene una idea de lo que es equilibrio? Porque equilibrio es una palabra media rara, ¿no? Muy amplia. Hay que estar en equilibrio, dice. En el fútbol también, ¿no? Hay que mantener el orden, el equilibrio, dice. En física, equilibrio significa algo cuya sumatoria de fuerzas es cero, ¿no? Está en equilibrio, estático, por ejemplo. Por supuesto que podría estar en velocidad constante también, ¿no? Pero en química, equilibrio se refiere a un equilibrio dinámico, o sea, que las cosas no están estáticas como en física, sino que están moviéndose, pero sí mantienen sus propiedades constantes. O sea, si hablamos, por ejemplo, de una reacción química y yo puedo medir la concentración de los productos y de los reactantes en un determinado tiempo, si yo veo que esas concentraciones a un tiempo son una cantidad y después de un tiempo siguen siendo las mismas, se supone que se ha alcanzado el equilibrio. O sea, ya no se mueve nada, ¿no? O sea, todo está invariable, las propiedades estamos hablando. Pero no significa que las moléculas o los átomos o las partículas están en estática, sino que se están moviendo, pero mantienen siempre la misma concentración, las mismas características, misma temperatura, misma presión, mismo volumen, etc. ¿no? Imagínense que el salón de ustedes son 31 y de repente las puertas están abiertas y tienen una puerta de entrada y una puerta de salida. Y yo quiero mantener siempre los 31 alumnos, ¿no? Y supongamos que vienen 5 que están entrando. Para que se mantengan los 31, si entran 5, tienen que salir 5. Entonces, la cantidad de alumnos siempre va a ser 31. Pero para que se mantengan los 31, como les digo, si entraron 5, pues tienen que salir 5. Y no necesariamente los que entraron, pueden ser otros que están adentro, ¿no? Entonces se mantiene ese equilibrio, ¿no? Se mantiene esa cantidad, pero en una forma dinámica porque la gente se está moviendo, ¿no? Algunos entran, otros salen, unos entran, pero la cantidad de alumnos siempre va a ser 31 dentro del salón. Entonces pueden entrar 10 y salen 10, pueden entrar 1 y sale 1, así, ¿no? O sea, la misma cantidad siempre. Igual, en química también, las reacciones químicas no necesariamente van a ser todas irreversibles, o sea, no es que yo A y B me va a dar C siempre. Hay muchas reacciones en donde no se dan las reacciones completamente, se dan unas reacciones en una forma parcial. ¿Por qué? Porque se llega a una cantidad estática en donde ya no se puede dar más producto. Significa que se produce algo y al final lo que se produjo se revierte, o sea, se convierte nuevamente en reactantes. Eso es una reacción reversible, o sea que se da en los dos sentidos, ¿no? En un sentido y en el otro sentido inverso. Y si son dos reacciones, una directa y una inversa, habrían dos velocidades, ¿no? O sea, si hay dos velocidades de reacción, entonces, cuando empieza la reacción química, lo que abunda son los reactantes y por lo tanto, la velocidad directa vendría a ser más o menos esta ecuación que está acá, no sé si la pueden ver ahí, que es igual a la constante por la concentración del reactante A elevado a la A en una reacción elemental, ¿no? Por la concentración de B elevado a la B, en una reacción directa. Pero cuando ya pasa el tiempo y los reactantes se van gastando y los productos se van formando, los productos van a ser lo contrario, van a comenzar a transformarse en lo que antes eran, o sea, regresan a su posición inicial. Y por lo tanto, en el sentido inverso habría otra velocidad, que sería la velocidad inversa, que también sería igual a una constante por la concentración de los reactantes, en este caso son los productos, por el otro producto elevado a sus coeficientes, ¿no? Que son en este caso como exponentes. En el equilibrio, las dos velocidades, miren, esto es interesante porque cuando vienen preguntas de la universidad, ya, sí, Adrián, ya está bien. Cuando vienen preguntas en la universidad de teoría, generalmente preguntan, ¿qué cosa es el equilibrio químico? Y el equilibrio químico en realidad es la igualdad de las velocidades de reacción directa e inversa. Ese es el equilibrio. Y si se igualan las velocidades de reacción directa en un sentido e inversa en el otro sentido, entonces se mantienen las concentraciones. Y más o menos lo ponemos así, ¿no? Velocidad directa y velocidad inversa son iguales.
Por lo tanto, si yo igualo estas dos, entonces puedo dividir las dos constantes, ¿no? Dos constantes y me va a salir una expresión como esta. Y esta es la expresión que estaban viendo ustedes en el video de la señorita, ¿no? ¿Cómo se expresa un equilibrio? Se expresa por medio de una K, de una constante. Matemáticamente se expresa por eso. ¿Por qué? Porque las reacciones químicas, ¿yo cómo podría saber que una reacción química en equilibrio tiene una concentración tal, otra concentración tal de reactantes y productos en una determinada temperatura? Se han tabulado, pues, o sea, la gente, los químicos han hecho experimentos, experiencias en el laboratorio y han determinado las constantes, las tienen ya tabuladas, así como si fuese una tabla de datos, y con constantes y a una temperatura determinada, ya nosotros sabemos cuál es la constante de equilibrio de cualquier reacción química. En el manual de química, el manual de ingeniería química y de química, vienen esas constantes ya. Y en los libros les ponen, ¿no? Por supuesto que van a encontrar ustedes varias constantes, diferentes números, porque eso depende de la temperatura. Entonces, por ejemplo, para una reacción química a una temperatura de 25 grados centígrados, la reacción de hidrógeno más nitrógeno más amoníaco tiene una constante. Y si la temperatura fuese 80 grados, tiene otra constante, y así, ¿no? Y con esa constante yo puedo hallar la cantidad de reactantes y productos que se están formando en el equilibrio. Y de acuerdo a eso voy a determinar, o sea, voy a predecir si es que me conviene hacer esa reacción química, porque de repente yo pongo un montón de reactantes, mis ingredientes, y al final obtengo muy poco producto. Y yo quiero el producto para poder comercializarlo, poder venderlo y todo eso, ¿no? O poder utilizarlo en otra cosa. Y si me da muy poco, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que de repente cambiar las condiciones, ¿no? Y en eso se consta en la segunda parte de equilibrio, de cómo cambiar las condiciones para yo obtener más producto o de repente más reactantes. Si de repente yo tengo un producto y quiero más bien lo contrario, quiero más reactantes, de repente hago las cosas para que me den más reactantes en vez de productos. O sea, lo que quiero decir es de que lo que yo quiero, tengo que ver la manera de obtenerlo, ¿no? Porque no se trata de, ya, pongo esto y que me salga la cantidad que sea. No, no. Si me sale la cantidad que sea, entonces no es muy eficiente en mi ecuación, ¿no? Reacción química. Tengo que hacer una reacción de tal manera de que sea eficiente, que yo lo que quiero se obtenga en lo máximo que se pueda, ¿no? De repente un 80%, 90%. Tal vez no el 100%, pero de repente 80, 70 puede ser. Y de repente puedo dar otras condiciones para que conforme se va produciendo algo, podemos sacarlo, ¿no? Para poder ir comercializando. Mientras que nuestra reacción química sí, se lleva a cabo siempre en forma continuada. Vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, este tema en realidad no es difícil. Como hemos visto cinética, vamos a darnos cuenta que es algo parecido. Sino que acá se involucran productos y reactantes los dos a la vez. Y a ver, entonces, vamos a ver en la semana 3, ya estamos, 5 de noviembre. 5 de noviembre. ¿Y qué fecha había puesto? Creo que había puesto mal la fecha, ¿no? Estamos 5 de noviembre. En la práctica he puesto otra fecha. Ya, el objetivo, interpretar el equilibrio químico, calcular la constante de equilibrio y el valor de Kc y Kp. ¿Qué cosa es Kc y Kp? Vamos a ver qué significa eso. Y acá tenemos una tablita para hacer un ejemplo y poder, con un ejemplo, más o menos ver cómo podría ponerse o cómo podría venir un problema un poco complejito tal vez, ¿no? Porque si vienen reacciones para hallar la constante de equilibrio, simplemente es una expresión matemática. Pero si nos piden la constante, necesitamos datos, ¿no? Acá tenemos una tablita en donde tenemos la reacción es esta, ¿no? Ácido clorhídrico que se va a descomponer, reacción de descomposición, sus elementos que son hidrógeno y cloro. Acá hay que balancearla, ¿no? Dice en la descomposición acá está mala, es HCl, me he equivocado, siempre me equivoco, ¿no? Se han registrado los datos de concentración, tampoco es concentración, datos de moles es acá. Espérense un ratito, voy a dejar esto y voy a corregirlo mejor una vez porque después me olvido. Vamos a corregirlo ya. Acá lo corrijo de una vez, es HCl y moles. Y acá es no concentración, es moles. La concentración la vamos a ver recién. Moles. Ya, ahora sí. Salgo de esto y a ver si les comparto. A ver.
5 de noviembre, estaba bien la fecha. Ya. Ajá, ya, ahora sí ya lo corregí. Dice, en la descomposición de ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, se han registrado los datos de moles del único reactante, que es el ácido clorhídrico, ¿no? La reacción se lleva a cabo en un recipiente de 2 litros, y miren la temperatura. Son generalmente temperaturas muy altas porque son gases, ¿no? Allá las concentraciones en el equilibrio y allá la constante de equilibrio. Y esta es la ecuación. Acá la tengo en la pizarra, vamos a salir un ratito. Vamos a llenarlo con ustedes, para que podamos hacer un poco de, ejercitarnos un poco. Está mi plumón, y no sé si se ve, creo que se ve medio borroso, ¿no? Voy a comprarme una cámara. Ya tengo la cámara, tengo que instalarla para que se vea mejor. Les voy a enseñar mi cámara. Mi cámara. Y con esta cámara ya va a ser mejor. Ah, es una cámara profesional. Y además, les voy a tomar una foto ahorita. Y sale muy bien. Ya. Esta lo voy a instalar para que se vea mejor, porque ahorita está medio borroso. Bueno, trataré de tomarle una foto después. Acá tenemos la ecuación, HCl me va a dar hidrógeno y cloro. Vamos a balancearla. Acá solamente hay que poner 2 nada más acá, ¿no? 2, 1, 1. Ya está balanceada, ¿no? ¿Qué significa? Que 2 moles de ácido clorhídrico van a dar 1 mol de hidrógeno y 1 mol de cloro, ¿no? Cloro gaseoso, hidrógeno gaseoso. O sea, la relación es 2 a 1, ¿eh? Miren, 2 a 1, la ley de las proporciones. Y acá tengo unos datos. El ácido clorhídrico inicialmente tengo 8 moles, al minuto 0, cuando se inicia todo, ¿no? Se supone que esto no es nada, ¿no? 0 y 0. 0 y 0, vamos a ver. Entonces, si esto es 0, y después dice que después de 10 minutos, no sé si se ve ahí. Lo voy a acercar un poco. Ahí está. Después de 10 minutos, dice que las moles ya no son 8, sino se ha gastado, ahora son 7,04. ¿Cuánto se ha gastado? Más o menos desde 8 a 7,04, o sea, había 8 y ahora tengo 7,04. Entonces acá se han gastado, si no me equivoco, 0,96, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. 0,96 se ha gastado de ácido clorhídrico. O sea, 0,96 moles. O sea, aquí ya han reaccionado 0,96. Por lo tanto, aquí, ¿cuánto tendría que ser de hidrógeno? A ver. ¿Cuánto se ha formado de hidrógeno y cuánto se ha formado de cloro? La relación es de 2 a 1, por lo tanto se ha formado la mitad, que sería 0,48. 0,96, la mitad es 0,48. Entonces acá se ha formado 0,48. Y acá también, porque es la misma proporción, ¿no? 0,48 moles. Después de 10 minutos más, o sea, el minuto 20, ahora tengo 6,56. Miren, es un poco matemático, ¿no? Tenía 7,04, ahora tengo 6,56. ¿Cuánto se ha gastado? Con su calculadora vean cuánto se ha gastado de 7,04 a 6,56. Acá tenemos que hacer un poco de cálculos. A ver. 7,04 y tener paciencia, ¿no? Menos 6,56. Se ha gastado 0,48. Si se ha gastado 0,48 acá, entonces se ha formado la mitad. Sería 0,24, ¿no? Entonces 0,24 se ha formado. Por lo tanto, si había 0,48, hay que sumarle 0,24. Más 0,24 sería 0,72. Y acá también, ¿no? 0,72. Está bien, ¿no? O sea, miren, se va gastando uno y se va produciendo el otro. O sea, los reactantes se van gastando, el reactante se va gastando, y los productos están apareciendo. Ahora tengo 6,24. O sea, que tenía 6,56 menos 6,24 y se ha gastado 0,32. 0,32. No sé si se ve. Chiquito está. Ya bueno, pero se ha gastado 0,32. Entonces se ha formado la mitad, que sería 0,16. 0,72 más 0,16, 0,72 más 0,16, sale 0,88. 0,88, 0,88. Estamos haciendo la reacción como si fuese un poco lenta. Cada 10 minutos estamos evaluando cómo va, ¿no?
Pero miren, en el minuto 40, la concentración o sea, la cantidad de moles de ácido clorhídrico es la misma, ya no ha variado. Por lo tanto, la ecuación ya es inalterable. Y acá sigue siendo entonces 0,88 y acá 0,88. Después de una hora, voy a ver, y sigue igual. O sea, el ácido clorhídrico ya no ha cambiado. Y por lo tanto, eso tampoco no puede haber cambiado, ¿no? 0,88 y 0,88. No voy a ir a la velocidad, voy a ir a las condiciones de equilibrio. En este caso se alcanzó el equilibrio. Miren, ¿qué significa? Que la cantidad de moles del reactante ahora son inalterables. Y lo de los productos, las moles también son iguales, o sea, no cambia en el tiempo. Yo puedo darle 2 horas, 3 horas y sigue igual. ¿Qué podría pasar o sea, qué tendría que hacer para cambiar las condiciones de equilibrio? De repente cambiar la presión, la temperatura, el volumen, cosas así. Pero supongamos que no cambió nada. Si no cambió nada, ya se alcanzó el equilibrio. O sea, las moles en equilibrio. Por supuesto que acá la reacción directa y la reacción inversa son iguales. Entonces, acá, esto lo voy a borrar. ¿Cuál sería la concentración de ácidos clorhídricos, HCl, en el equilibrio? Miren que el volumen es 2 litros, ¿ah? Sería las moles de ácido clorhídrico entre el volumen. Sería 0,24 entre 2, 6,24. Entre 2 me sale 3,12 molar, ¿no? ¿Y cuál sería la concentración de hidrógeno y de cloro en el equilibrio? Sería las moles de cloro o de hidrógeno 0,88 entre el volumen que es 2. Sería 0,88 entre 2. O sea, sería 0,44 molar. Y acá también, ¿no? 0,44 molar, porque son iguales. ¿Cómo se halla la constante entonces? La constante dicen que es concentraciones de los productos, que en este caso son los ácidos, bueno, hidrógeno y cloro, pero elevado a su exponente. Pero como el exponente es 1, no se pone nada. Dividido entre la concentración del reactante, que sería el HCl, elevado a su exponente, que en este caso es su coeficiente, que es 2. Acá es 2. Acá sigue el cuadrado. Entonces, ¿cuánto valdría la constante de esta reacción en estas condiciones? Sería la concentración, por supuesto que está en equilibrio, ¿no? Equilibrio, equilibrio y equilibrio. Entonces, la constante sería su concentración de hidrógeno, 0,44. Constante de equilibrio sería 0,44 por 0,44 entre 3,12 al cuadrado. Y si yo hago esta operación, a ver qué me sale, creo que la hice por acá. 2 por 10 a la menos 2, o sea, sale 0,02. Y esa sería mi constante de equilibrio. A ver si sale. Si yo hago esta operación me sale 0,02. ¿Qué significa que la constante sea 0,02? Es muy chiquitita, pequeña, ¿no? 2 por 10 a la menos 2. Significa que el más, mírenlo cómo va. La reacción, el ácido clorhídrico, que son los reactantes, prácticamente no se ha gastado mucho. De 8 se ha gastado hasta 6. Se han gastado muy pocas moles. Y el producto son muy pocos, 0,88. Como la constante es pequeña, significa que los productos se están dando en muy poca cantidad. O sea, esta constante pequeñita significa que mi reacción en sentido hacia la derecha, o sea, hacia allá, es muy reducida, muy poca. O sea, esta, ¿no? Está en equilibrio, ¿no? Pero la reacción directa, o sea, la reacción hacia la derecha, es muy, muy escasa. O sea, se está dando muy pocos productos. Yo quiero cambiar los productos, tengo que cambiar las condiciones. Entonces, por lo menos, esto me da una idea de qué es lo que voy a obtener en mi reacción química y de repente más adelante qué es lo que tengo que hacer para cambiar las condiciones. Esa es la manera de hacer, mire. Este es un problema un poco práctico con datos, pero como la vez pasada en cinética, hay una expresión que es la constante, que es lo que generalmente piden los exámenes de universidad, ¿no? ¿Cómo se expresa la constante de equilibrio? ¿O cuánto es la constante de equilibrio de una reacción tal, tal, tal? Y les dan algunos ejemplos de reacciones químicas. Sencilla, ¿no? Entonces, vamos a reacciones elementales, por cierto. Acá tenemos, mire, la tabla no la he llenado, pero he puesto los valores finales, 0,88, 0,88, y las constantes, no, las concentraciones de los reactantes, 0,44 molar, y de los reactantes, este es ácido clorhídrico, y de los productos que son estos dos, ¿no? 0,44 molar y 3,12 molar, ¿no? Moles por litro. Y la constante me salió 2 por 10 a la menos 2. De repente, lo pueden hacer ustedes, no voy a ser que me haya equivocado por ahí.
Sale algo de 0,0198 por ahí, ¿no? Le redondeamos. Entonces, equilibrio se refiere al estado de un sistema en el cual no se produce ningún cambio neto adicional. O sea, cuando todo es en equilibrio significa que las propiedades son constantes, ¿no? Ese es el estudio del equilibrio químico. Cuando A y B reaccionan para formar C y D, la misma velocidad a la que... ya está hablando de las velocidades directa e inversa, ¿no? La mayoría de los reactantes no llegan a completarse, eso sí es verdad, pues la reacción es reversible en este caso. Esto es cuando se mezclan los reactivos en cantidades estequiométricas, no se convierten completamente en productos. Las reacciones que no llegan a completarse y que tienen lugar en ambos sentidos se llaman reversibles. No estamos hablando de reacciones que se van en un sentido y en otro sentido, ¿no? O sea, mejor dicho, que no se llegan a completar, ¿no? Porque si yo quemo un papel, eso no es una reacción reversible, es una reacción irreversible. El carbón no va a volver a ser papel nunca, ¿no? Así que quemar o combustión, una reacción de combustión, generalmente es una reacción irreversible. Estamos hablando de otras reacciones. Generalmente se dan en gases. En los gases siempre se da un equilibrio, o sea, no se completa completamente la reacción, ¿no? Se va en un sentido y se va en otro sentido. Por lo tanto, hay una constante. O en soluciones también, ¿no? Los equilibrios químicos son equilibrios dinámicos. Esto es básico porque en las preguntas de teoría siempre hacen esta pregunta. El equilibrio significa que las moles permanecen constantes y que las moléculas están estáticas. Falso. Las moléculas están cambiando constantemente, pero así como algunas, como les digo, algunas están entrando en el producto, otros productos están volviéndose reactantes, ¿no? O sea, está habiendo un cambio constante, ¿no? Como si tuviéramos, yo por ejemplo, tuviera 50 soles y le doy a mi hermano 5 y él me devuelve 5, después le doy 5 y él me devuelve 5, algo así, ¿no? O sea, no es un equilibrio estático, estoy dándole y me está dando lo mismo, por lo tanto tengo la misma cantidad, pero estamos moviéndonos, algo así, ¿no? Eso se da en todo, en física también, la evaporación del agua, por ejemplo, ¿no? Las moléculas de agua que están en el aire no significa que las moléculas de agua están ahí y siempre están ahí, ¿no? Las moléculas de agua que están en el aire pueden caer de repente al mar, y otras del mar pueden salir en forma de vapor, y están entrando y saliendo, ¿no? Es un equilibrio dinámico, se llama esto. Ya. Esa es la reacción general A, B, C, D, ¿no? Vamos a ver qué más hay. La constante, que es una forma de expresar ese equilibrio químico, se expresa mediante una expresión matemática. Y esta expresión matemática es una constante de equilibrio, ¿no? Así como en otros cursos en física, en biología, en otras ciencias, la manera de expresar algo matemáticamente es mediante una ecuación y todo eso, una función. Acá se expresa mediante una constante, ¿no? La constante depende de la ecuación, de la reacción química, ¿no? Acá está, dice, aplicando la ley de masas, ¿no? Las velocidades son directas e inversas, son iguales, y por lo tanto esta es la constante de equilibrio. Lo que vimos en la pizarra está acá. Así que no lo voy a tomar foto ya. Entonces, ya, pero ¿qué cosa es la constante de equilibrio? La constante de equilibrio puede ser de dos maneras. Una que es la constante CKC, cuando se refiere a las concentraciones, como lo que hemos hecho un ratito, y hay una que es la constante KP, cuando se refiere a presiones. O sea, cuando hablamos de gases, los gases, más lo que se mide de un gas es su presión que la cantidad de moles, ¿no? Porque la relación de presión con cantidad de moles es una relación directa. No sé si cuando hemos visto gases hemos visto eso, ¿no? Que es la ley de Raoul. O sea, decimos que la presión de un gas es igual a la fracción molar, que significa moles que tienen, moles totales por la presión total, ¿no? Hay una relación directa. Eso vamos a verlo mejor más adelante, cuando hagamos un poco de gases. Dice, la magnitud de una constante de equilibrio se determina el sentido de la reacción, que se ha desarrollado en menor o mayor proporción antes de alcanzar el equilibrio. Miren, ahí hace un rato en el video una señorita hablaba de un Q, ¿no? Y acá no hablamos de Q porque eso es un poco ya un tema más avanzado. Cuando esta constante es muy grande, indica que la reacción directa se ha llevado más proporción, ¿no? O sea, pero en el caso que nosotros vimos en el ejemplo, la constante salió muy pequeñita, ¿no? Muy chiquitita, menor que 1, es 0,02. Entonces la reacción inversa es la que se desarrolla en medio proporción. O sea, ¿qué significa? Que no obtengo mucho producto. Si yo tengo una constante mayor que 1, o sea, muy grande, entonces sí voy a obtener mucho producto y va a quedar muy poco reactante. Pero si mi constante es pequeñita, entonces más bien los productos son escasos y los reactantes permanecen sin reaccionar prácticamente, ¿no? Muy pocos productos se dan. Acá hay una reacción, la que vimos hace un ratito, pero acá es con yodo, ¿no?
Dicen, acá la constante, miren, es 54,8. Este es un ejemplo, ¿no? Esta constante es muy grande. Dice que esta constante de equilibrio, que es Kc, indica que el equilibrio hay mucho más producto que reactivos. O sea, si la constante es grande, esto se está produciendo bastante, ¿no? Porque esto está en la parte superior de nuestra ecuación de K, ¿no? Y si, en este caso, miren, la constante de equilibrio de esta ecuación es 7,6 por 10 a la menos 4, a 400 grados. En este caso, los productos son escasos, ¿no? Vamos a ver si es que sale por aquí. Dice, se tiene muy poca descomposición de este reactante, o sea, muy pocos productos. Entonces, la constante me está expresando qué tanto producto voy a obtener. Si es grande, mucho producto. Si es pequeñita, menor de 1, es muy poco producto y más es el reactante que no ha reaccionado, ¿no? O que está constantemente formándose nuevamente. Ya. Cuando se conocen las concentraciones molares de todas las especies en equilibrio, se puede llegar a la constante K, ¿no? La constante de equilibrio. Ya, vamos a ver qué dice. Para una reacción específica, con un determinado balance, hay que hacer el balance para ver cómo hallamos la constante. Y si se trata de gases, como le decía hace un ratito, entonces las constantes ya no es Kc de concentraciones, sino es Kp. O sea, mejor dicho, que esa constante de equilibrio que hemos visto hace un ratito, hay dos maneras de expresarla. Una cuando hablamos de concentraciones, o sea, mol por litro, y otra cuando hablamos de presiones parciales. Por supuesto que los chicos de tercero no hemos visto gases, no hemos visto presiones parciales. Pues trataremos de no hacer muchos de gases para que no se complique la vida. Pero es casi igual, sino que en vez de poner concentraciones voy a poner la presión de un producto, la presión de otro producto, y acá la presión es de los reactantes. O sea, es igual, sino que en vez de concentraciones cambio por presiones de los gases, ¿no? Si hablamos de gases. Eso lo vamos a hacer en un ejemplo. Por ello es importante indicar cuál de ellas estamos usando, ¿no? Kp o Kc. Si es Kp es constante de presiones y es Kc es constante de concentraciones. Pero las dos son constantes de equilibrio, sino que hay dos maneras de expresarlas. Por supuesto que esta Kp no existe si el sistema, o sea, si el equilibrio no es gaseoso, ¿no? Si es líquido o si es solución acuosa, etcétera, esta Kp no existe. Solamente existe cuando estamos hablando de gases. En cambio, K concentraciones sí existe para los dos casos, ¿no? Acá está la relación entre Kp y Kc. Vimos el año pasado también con los chicos que están ahorita en quinto y en cuarto también. Esa relación vamos a ver más adelante. Y después acá dice, el cambio de moles es la diferencia de coeficientes. Esto vamos a hacerlo con un ejemplo porque no se va a entender. Acá hay un ejemplito, mira, justo de eso. Yo tengo esta reacción, un nitrógeno más 3 hidrógenos me va a dar 2 amoníacos. El cambio de moles vendría a ser igual a las moles de los productos menos los moles de los reactantes. Acá tengo 2 moles y acá tengo 1 más 3, 4. Sería el cambio de moles, sería menos 2. Y acá en esta ecuación le pongo acá, ¿no? Sería la Kp es igual a la Kc por R, que es la constante de los gases, por T, que es la temperatura, elevado al cambio de moles, que sería en este caso menos 2, ¿no? Bueno, esa es una expresión que la vimos el año pasado. No se entiende de repente para los chicos de tercero, pero en ejemplo van a darse cuenta que no tiene nada de difícil. Así que ya está. Acá hay un ejemplo. Dice, con respecto a la constante de equilibrio de una reacción química, dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? Su expresión matemática no es afectada por las sustancias sólidas. A ver, dice. 2. Si los coeficientes estequiométricos de la reacción se duplican, su valor se eleva al cuadrado. 3. Solamente tiene significado en los sistemas gaseosos. Y 4. El cambio de temperatura no afecta su valor. A ver, vamos a entender qué cosa significa esto. Vamos a borrar un ratito esta pizarra. Estos datos ya lo llenan ustedes. Debería tomar una foto, ¿no? Ya, pero está en el video. Ya, la constante. La constante de una relación. Vamos a ver una relación cualquiera. Acá dice, su expresión matemática no es afectada por las sustancias sólidas. Ya. Pero nosotros cuando hablamos de K, o sea, de KE, equilibrio, o Kc o Kp, o sea, si hablamos de esta constante K de equilibrio, estamos hablando de la constante de concentraciones o de la constante de presiones. En este caso, si fuesen gases, ¿no? Ya. Pero estas concentraciones es moles por litro, o sea, estamos hablando de algo que está disuelto o que está dentro de un volumen determinado. Y las presiones también estamos hablando de la presión que ejerce un gas dentro de un recipiente, algo así, ¿no?
Pero si yo tengo, por ejemplo, acá el carbonato, CaCO3, que es sólido, y se descompone en CaO más CO2, acá es gaseoso, y esto es sólido, y esto también es sólido. Entonces, si a mí me dijeran que hay la Kc de esta reacción química, entonces primero tengo que balancearla. Acá está balanceada, tengo 1, 1, 1, ¿no? 1, 1. Ya. ¿Y cuál sería la constante de equilibrio? La constante de equilibrio, o sea, la constante Kc, por ejemplo, de concentraciones, porque acá hay un gas nomás, ¿no? La constante Kc sería igual a la concentración de los productos. Pero en este caso, miren, acá hay un sólido. Y el sólido es como si fuese, imagínense una piedra, imagínense esta manzana que está acá. Esta manzana, así al estar sólida, no está disuelta en ningún sitio, está sólida. Por lo tanto, no se puede hablar de concentraciones de sólidos, ni de líquidos tampoco. Por lo tanto, esto no entra en la constante de equilibrio. Solamente entra lo que sí puede decir, está contenido dentro de un volumen. En este caso sí son los gases y son las soluciones, o sea, soluto disuelto en solución. Eso sí habla de concentraciones, ¿no? O sea, moles por litro. Pero si es un sólido, no está disuelto en nada. Por lo tanto, los sólidos y los líquidos no entran en la constante. Aquí solamente entraría la concentración de CO2 en el equilibrio, por supuesto, dividido entre ¿qué? Acá hay otro sólido. No puedo. Por lo tanto, la constante sería solamente esto. O sea, solamente lo que es gaseoso y lo que está disuelto en algo, ¿no? Por ejemplo, en agua, ¿no? A soluciones acuosas. Esa es la concentración, la constante de concentraciones. ¿Y cuál sería la constante Kp? ¿Ah? ¿Puedo repetir? Sí, ya, pero podemos hacerlo también con otros ejemplos, ¿ah? Para que no se complique. Acá, miren, la constante Kp, igual, en vez de poner concentraciones, voy a poner la presión parcial del gas. Pero este sólido no es gas, o sea, no ejerce presión. Mi manzana ejerce presión en mi cuarto, no. En la mesa tal vez puede ser, en una presión hacia abajo, ¿no? Pero de eso no se trata de la presión que hay en todo el recipiente que lo contiene. Y lo sólido no ejerce presiones. Por lo tanto, aquí solamente se pone la presión parcial del gas, que sería CO2, pero elevado a la 1, ¿no? En este caso, en equilibrio, por supuesto. Entonces, más o menos, esas es las condiciones de la constante. Hay que tener cuidado. No es como en cinética. En cinética yo puedo agarrar un pedazo de madera y yo digo, a la madera sí se quema y si tengo más madera y tengo más carbón o tengo más petróleo, va a quemarse más rápidamente, ¿no? Y si me cambian la temperatura, se duplica la velocidad y todo eso. Pero en este caso no. La constante de equilibrio solamente se refería a cosas que están disueltas o que están en forma gaseosa. Los sólidos y los líquidos no entran en la expresión de la constante. ¿Cuánto es esto? 28. Así que vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos esto que está acá. Si yo tengo esto, H2O, en forma gaseosa, tiene que ser en forma gaseosa, y se descompone en hidrógeno más oxígeno O2, y pongo mi ecuación de equilibrio porque está en va y viene, entonces, ¿cómo sería este es gas, por supuesto, ¿no? Y también es gas. ¿Cómo sería la constante Kc? Sería la concentración de los productos, o sea, esto que está acá, dos productos, sería concentración de hidrógeno por la concentración de oxígeno, acá sería 2, ¿no? Y acá 2 también, ¿no? 2. Pero miren, este coeficiente 2 significa que acá tengo que poner un exponente 2. Todo en equilibrio, por supuesto, ¿no? Equilibrio, equilibrio. Dividido entre la concentración de los reactantes, que en este caso es el agua, en forma de gas, H2O, también elevado al cuadrado. Equilibrio, por supuesto. Todo en equilibrio. Esta es la constante Kc. Miren, cuando son gaseosos y me dicen Kc, yo pongo concentraciones, o sea, las moles de hidrógeno en el volumen determinado elevado al cuadrado, en el equilibrio, por supuesto. Y acá también, las moles de oxígeno en ese volumen, o sea, moles por volumen, en equilibrio, sin exponente, porque acá nomás tengo un coeficiente 1, ¿no? Y acá, las moles o sea, moles, ese corchetito, moles de agua por litro al cuadrado, en el equilibrio, ¿no? Y si me piden Kc o Kp, en vez de poner concentraciones, pongo presiones. Como todos son gases, sería presión del hidrógeno al cuadrado no es masa, por presión del O2 a la 1 y por la presión del H2O al cuadrado, porque acá tengo un 2. Es la misma expresión. O sea, lo que viene siempre es esto. O sea, cómo expresar la constante de equilibrio.
Y si les dan datos, pues solamente reemplazar y ponen ahí con su calculadora, saquen el resultado. De repente les pueden poner una tabla donde tienen que ver cómo llenar esa tabla y con eso ya recién hayan las concentraciones de equilibrio y les piden la constante. Si cambio la reacción, por ejemplo, pongo otra, por ejemplo, pongo una reacción donde haya esto, por ejemplo, aquí es, no sé, Mg, así, más HCl, me va a dar MgCl2 más hidrógeno. Y me piden allá, y supongamos que es una ecuación que está en equilibrio. Mira, a pesar de que esto es sólido, y esto es acuoso, y esto es acuoso, y esto es gas, entonces me dicen, ¿cuál es la constante de equilibrio de esta reacción? Supongamos que se da en ambos sentidos, en una constante, o sea, una reacción reversible. La constante Kc sería igual a concentración de los productos. Tengo que asegurarme que no sea ni sólido ni líquido, pero sí puede ser acuoso, porque los acuosos significa que hay moles en un volumen determinado, o sea, hay moles disueltas, ¿no? Acá tengo la concentración. Pongo concentración de MgCl2. Hay que balancearla, ¿no? A ver, acá sería 2, y acá también sería 2, y acá también sería 2, y acá 1, ¿no? Como acá tengo el exponente, el coeficiente 2, tengo que poner como exponente acá 2. Por, no es masa, por la concentración del hidrógeno, se supone que en equilibrio, a la 1, ¿no? No le pongo. Y abajo, concentración de HCl al cuadrado, cuando tengo 2, por la concentración de magnesio. Pongo concentración de magnesio. Pongo. Es sólido. Por lo tanto, no se toma en cuenta. Ahí nomás quedaría esto. Esa es la constante de Kc. Y si fuese Kp, pues acá tendría que tomar solamente en cuenta lo que son gases. Y acá todos son sólido, acuoso, acuoso, y el único gas es este. Por lo tanto, la Kp, vamos a hacerla. Kp solamente vendría a ser igual a la concentración de hidrógeno, que es un producto, nada más. Porque son los gases. O sea, se toman en cuenta solamente gases. Acá hay un gas, ¿no? Entonces, el Kp generalmente es un poco más reducido, ¿no? Porque no toma en cuenta el cualquiera, solo toma en cuenta los gases. Y acá no hay gas, este no hay gas, este no hay gas, este es el único gas. Por lo tanto, y como es producto, lo pongo arriba. Y los reactantes nada. Miren, el Kc no lo tomo en cuenta este porque es sólido, y el sólido no está disuelto en nada, el sólido es sólido. O sea, no podemos hablar de concentración. Imagínense que yo les diga, ¿cuál es la concentración? Si yo disuelvo 100 gramos de sal en 1 litro de agua, la concentración es, ¿cuántos moles hay en 1 litro, no? Pero si yo tengo 1 kilo de sal sólida, ¿cuál es la concentración? No tiene sentido, porque no está disuelta en nada, no está mezclado en algún sitio, está sola. Por lo tanto, no hay concentraciones ahí. Su concentración vendría a ser, pues, 1, ¿no? O sea, se toma como si fuese 1, como si fuese 1 entre 1, no tiene sentido, no se pone. Algunos le ponen 1, otros no lo consideran. Bueno, no se considera más que todo. Sólidos y líquidos tampoco, ¿eh? El agua líquida tampoco no entra en la ecuación de la constante de equilibrio. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Dice, ¿no es afectada por las sustancias sólidas? Claro, no es afectada, porque los sólidos no entran en la constante. No entra, acá no entro, ¿no? Si los coeficientes estequiométricos de la reacción se duplican, los coeficientes se duplican, por ejemplo, acá tengo un 2 acá, el valor se eleva al cuadrado de la constante. Se duplican, pero no tiene sentido acá. O sea, si yo duplico los coeficientes, estoy duplicando a todos. Eso es falso, acá. O sea, duplicar significa que voy a duplicar a todos, reactantes y productos. Pero no tiene sentido duplicar. Así que esto no tiene sentido. 3. Solamente tiene significado en los sistemas gaseosos. Es falso, porque puede ser en sus soluciones acuosas también. Así que esto es falso también. Y el cambio de temperatura no afecta su valor, también es falso. La temperatura sí afecta al valor de la constante. Precisamente eso es uno de los parámetros, de las variables con las que podemos jugar si queremos alterar el equilibrio. Si yo quiero obtener más productos, pues simplemente elevo la temperatura, o de repente bajo la temperatura, ¿no? Pero al elevar la temperatura significa que para mí va a ser un gasto adicional, porque tengo que darle energía a mi reacción química y por lo tanto me va a salir más caro, ¿no? Como vimos la vez pasada, ¿no? Catalizadores serían muy buenos, ¿no? Entonces la única que es verdadera aquí es la 1, y no creo que haya respuesta, ¿no? A ver.
Entonces tiene que haber alguna onda más. 1 y 2, dice, a ver, la expresión matemática de los datos están sólidas. Los coeficientes de incremento de la reacción se duplican. Esto está medio extraño, si se duplican. Como si yo lo duplicara a propósito. De repente se refiere a que si tengo un coeficiente 2, entonces la concentración se eleva al cuadrado. Puede ser, ¿no? Podría ser, ¿no? Entonces podría ser que sea 1 y 2, ¿no? La respuesta, la A. Pero acá no hay ni A siquiera. Es la A. Podría ser. Vamos a ver, otra. A ver, la constante de equilibrio para la reacción que está ahí mostrada es 9, dice la constante. Se supone que es constante de concentraciones, a pesar que todo es gas, ¿no? No me dicen casi. Dice, si en un recipiente cerrado se introduce un mol de CO, un mol de vapor de agua, y se deja establecer el equilibrio, ¿cuántas moles de CO se tendrán cuando se restablezca el equilibrio? A ver, ¿cómo hacemos ese problema? Está medio extraño. 27, va a dar tiempo. Voy a borrar eso. Entonces, en la pregunta anterior, póngale 1 y 2, que es correcto. Esa de la segunda está media ambigua, no se entiende. A ver, tengo el CO más H2O, ¿no? En gas, me va a dar CO2 más hidrógeno. Ya dice, en un recipiente cerrado se introduce un mol de CO, un mol de vapor de agua y se deja... Ya. Vamos a hacer un cuadrito. Acá está CO, agua, CO2, hidrógeno. Moles iniciales, moles que reaccionan, moles en equilibrio y la concentración. Ya está. Dice que la constante es 9. Ya. Vamos a salir un ratito de esto. Más o menos así. Tengo mi ecuación CO más agua me va a dar CO2 más hidrógeno. Y acá he hecho una tablita donde están las moles iniciales. Dice que se introduce un mol de esto y un mol de agua, un mol de cada uno, en un recipiente cerrado, se supone, ¿no? A ver. Y en el equilibrio dice que... A ver, y se deja establecer el equilibrio. ¿Cuántas moles de CO se tendrán después que se restablezca el equilibrio? Ya, entonces acá, si tengo 1, 1, y acá no tengo nada inicialmente, 0, 0, mi constante de equilibrio aquí sería la constante 9, constante C, sería igual a la concentración de CO con la concentración de hidrógeno, pero a la 1, ¿no? Porque acá es 1, 1, 1, 1, así que no hay ningún problema con los exponentes acá. Y acá sería la concentración de CO o la concentración de H2O. Vamos así. Esto es igual a 9, dicen. Aquí la constante Kc es igual a 9. Ya, pero en la reacción química, después de un cierto tiempo, cuando ya se establece el equilibrio, ya no habrá 1, pues. Ahora va a haber, de repente, no sé, ha reaccionado, supongamos que reacciona X moles. Acá también reacciona en X. Si este CO reacciona X moles, se tiene que formar también X de CO2 y también se va a formar X de hidrógeno. Porque miren, la proporción es, si yo reacciono un mol de esto, se va a producir un mol de esto. Si yo reacciono un mol de agua, se produce un mol de hidrógeno, algo así no la reacción. Si yo, en mi reacción química, reaccionan X moles, que pueden ser 0,5, 0,1, no sé, se tiene que formar acá, esto también lo mismo. Acá se supone que está gastándose y acá está apareciendo. Si yo tenía 1 y ha reaccionado X, acá me va a quedar 1 menos X moles. Y acá también tenía 1 y ahora ya no tengo el X, ha reaccionado. Pero acá sí quedan X y X. Por lo tanto, las concentraciones no me dicen el valor del volumen. Pero asumimos que el volumen es B, por ejemplo, ¿no? El volumen que sea igual a B. Por lo tanto, la concentración sería igual a 1 menos X sobre B, acá también sería 1 menos X sobre B, y acá sería X sobre B, y acá también sería X sobre B. Miren que no va a alterar en nada, porque cuando yo divida esto entre B, las B se van.
¿Cuánto sería esto? Sería 9 es igual a la concentración de CO2 en equilibrio. Acá está. X sobre B. Por el hidrógeno, que también es X sobre B, así que lo voy a poner por X sobre B también, ¿no? Dividido entre la concentración de los reactantes, que es CO y H2O. 1 menos X sobre B y 1 menos X sobre B. Medio matemático, ¿no? Se ve chiquito. Ya. Las B se van. B, 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 B. Y me quedaría X al cuadrado y abajo me quedaría 1 menos X todo al cuadrado. Vamos a ponerlo por acá ya. 9 sería igual a X al cuadrado dividido entre 1 menos X todo al cuadrado. Hay que resolver esta ecuación. Miren, lo que es químico ahora se transformó en matemático, ¿no? ¿Cuánto valdría X acá? A ver, para que me salga el 9. La puedo poner acá 3 al cuadrado. Ahora sí, lo elimino todos los cuadrados, ¿no? Cuadrado, cuadrado, cuadrado. Me quedaría que 3 es igual a X sobre 1 menos X. Esto pasa acá. Por supuesto que esto no es álgebra. Yo puedo eliminar y no elimino raíces acaso. Sería 3 menos 3X es igual a X. ¿Cuánto vale X? 4X es igual a 3 y por lo tanto X vendría a ser igual a 3 cuartos, o sea 0,75. 0,75. Y esa sería la respuesta, porque aquí nos están preguntando, a ver, nos preguntan, ¿cuántas moles de CO se tendrán? Y las moles que se van a tener de CO son 1 menos X. Entonces sería las moles de CO en equilibrio vendrían a ser igual a 1 menos 0,75, total sería 0,20. No sé si se puede ver algo. 0,25. Claro, porque 1 menos 0,75 sale 0,25. Lo que me piden es cuántas moles de CO hay en el equilibrio. Acá están las moles en el equilibrio. Más o menos así son los problemas un poco complicados, pero este le he puesto un complicado, pero en realidad no todos son así. Son para que vean que podría haber, más adelante podrían obtener estos tipos de problemas. Generalmente la universidad. Miren, un poco larguito, ¿no? Les tomo una foto mejor y se la mando. Pero miren, empezamos con una ecuación balanceada. Los exponentes son, los coeficientes son 1, 1, 1, 1. Por lo tanto, los exponentes no hay, son unos también, ¿no? La constante que me dicen que es 9, la expreso así como concentraciones de productos sobre reactantes, elevado a la 1. Y no tengo los valores de las moles en equilibrio, o sea, las concentraciones. Pero lo puedo hallar con mi ecuación. Se supone que si yo tengo 1, 1, un mol de cada uno, y no tengo nada de productos, después de un tiempo, estas moles, ya no va a haber esas moles, va a haber un gasto de X, se va a gastar X. Y acá también, ¿no? Porque la proporción es de 1 a 1. Y si se gasta en X, se están formando X, porque la proporción es de 1 a 1. Siempre la proporción estequiométrica se mantiene. Por lo tanto, en el equilibrio, después de cierto tiempo va a haber 1 menos X, 1 menos X, acá va a haber X, acá va a haber X, y dividido entre el volumen va a dar la concentración, ¿no? Entre B, entre B, entre B, entre B son las concentraciones. Esta es la concentración. Concentraciones. Y esto lo pongo en mi ecuación. Despejo, o sea, desarrollo la ecuación, la despejo en X y me sale un valor, ¿no? Y con ese valor, ya, de acuerdo a la pregunta que me hagan, me dicen, ¿cuál es la moles de CO en equilibrio? Busco las moles de, acá están las moles de CO en equilibrio. Sería 1 menos el valor de X, ¿no? Ya lo hizo. Voy a tomar una foto, por si acaso, para mandársela mejor, porque veo que esta pizarra o la cámara no nos ayuda. A ver, un rato. Ahí mejor. Y ya está. Ahora se las mando a ustedes. Ya, este es un problema que les digo un poco complejo, pero no todos los problemas son así, ¿eh? Entonces acá está la respuesta, sería 0,25 sería, ¿no? La A, 0,25 moles de CO en el equilibrio. Miren que el volumen acá se eliminó, ¿no? O sea, no importa, para cualquier volumen es moles iguales. Acá hay algunos
ejemplos de cómo se halla la constante de equilibrio Kc en este caso, ¿no? De concentraciones. Miren esta ecuación. Carbono sólido, CO2 gaseoso y CO gaseoso. ¿Cuál sería la constante de equilibrio correcta? A ver, ¿cuál me dice? Ay, ¿qué me dice eso? ¿Hay que balancearla? Ya está balanceada. Está balanceada. 1, 1, 2. Sería la constante de equilibrio Kc, sería la concentración de los productos. Acá hay un producto. Sería el CO, ¿no? Elevado al cuadrado, porque acá hay un exponente, un coeficiente 2. Sería, acá puede ser, ¿no? Entre la concentración de los reactantes. Pero mire, este es un sólido. El sólido no entra. Solamente sería CO2, pero elevado a la 1, porque acá tiene un exponente 1. Entonces, un coeficiente 1, ¿no? Entonces sería la respuesta, podría ser esta. A ver, ¿cuál más? Esta está al revés. Esto no. Tiene que ser productos sobre reactantes, ¿no? Y hasta incluye el carbono, no puede ser tampoco. La respuesta entonces sería la A, ¿no? A ver, me están poniendo la A. Alexia lleva. Sí. Es la A. O sea, tiene que ser concentraciones de los productos, esto, elevado a su coeficiente, que es el 2 en este caso. Acá está el exponente 2. ¿Sí? Dividido en la concentración de los reactantes, que sería esto, elevado a su exponente, o a su coeficiente, que en este caso es 1, ¿no? En la respuesta es la A. Para la número 2, a ver, dice N2, 3H2, 2NH3. Eso vimos la semana pasada. Acá tenemos datos, miren. Moles de hidrógeno, 3. Moles de nitrógeno, 0,5. Y moles de amoníaco, 2. En el equilibrio dice que ya están. ¿Ah? ¿Cuál es la constante? A 427 grados centígrados en un recipiente de 1 litro. Si tengo las moles y el recipiente es 1 litro, las moles entre 1 va a ser la molaridad. ¿Cuánto me sale Kp? ¿Lo han hecho? Miren que acá está ya balanceado. 1, 3, 2, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Cuál es la respuesta? Preguntas así van a venir, ¿eh? O van a ver de repente. En San Marcos y en la Universidad de Ingeniería vienen estas preguntas. Para las universidades Villarreal, el Callao, vienen como la primera, o sea, para expresar la constante. A ver, N2 más hidrógeno 2 me va a dar NH3. A ver. ¿Cuánto salió? La número 2. ¿Tienen respuesta? En primer lugar, tengo que balancear mi ecuación, ¿no? 1, 3, 2, ya está balanceado. En segundo lugar, tengo que expresar mi constante. ¿A qué es igual la constante? Concentración de productos, NH3 en el equilibrio, elevado al cuadrado. Acá sería concentración, y ya saben que los conchilitos es concentración, ¿no? NH3 en el equilibrio, elevado al cuadrado. Dividido entre la concentración. ¿Y por qué le pongo todos? Porque todos son gaseosos, si entran, ¿no? Sería de hidrógeno, H2, equilibrio, elevado a la 3, por la concentración de nitrógeno, elevado a la, en el equilibrio, elevado a la 1, ¿no? 1. Y me dice que me están dando las moles en equilibrio, y el volumen es 1. Pues si las moles, por ejemplo, acá de hidrógeno son 3, vamos a poner aquí, la concentración de hidrógeno en el equilibrio vendría a ser igual a las moles en volumen que es 1, sería 3. La concentración de nitrógeno en el equilibrio sería las moles de nitrógeno, que son 0,5, entre 1, o sea, igual a 3 molar y acá 0,5 molar, ¿no? Y las moles de amoníaco son 2, pero la concentración de amoníaco vendría a ser igual, en el equilibrio vendría a ser igual a las 2 moles entre 1, o sea, sería 2 moles por volumen, que es 1, sería 2 molar. Ya tengo las concentraciones. Lo pongo acá. Sería NH3, 2, pero elevado al cuadrado, dividido. Hidrógeno, 3, pero elevado al cubo. Y por 0,5 elevado a la 1. ¿Cuánto sale eso? Sería 4 entre 27 y entre 0,5. 4 entre 13,5 sería, ¿no? A ver. 0,29.
¿Cómo? ¿Cuánto sale? 0, ¿cuánto? 4 en... 29. Ah, ya. Entre 0,29. Yo diría que 0,30, porque está más cercano a 0,30. 0,3 entonces sale. KC es igual a 0,3. Redondear. Si es 0,3 es menor que 1, por lo tanto la reacción directa es muy poca, ¿no? También la reacción inversa es la que gana. Y miren acá, miren, hidrógeno tengo bastante, es un reactante. El nitrógeno, bueno, más o menos, pero el amoníaco se ha producido 2, ¿no? Ya, pero esta constante me dice que la reacción, o sea, a pesar de que es 0,3 y es mayor que otras, no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque yo quiero más producto que reactante. Por lo tanto, tengo que hacer algo, ¿no? 0,29, ¿no? 0,29,6 por ahí sale. A ver, lo he redondeado. 0,29,62. Dijimos que después de 0,29, si tengo un 5 o mayor que 5, se redondea a 0,30. Estamos hablando de números, de cifras significativas, ¿no? Es otro tema. Entonces redondeamos a 0,3. Ya. Vamos a ver otro ejemplo. En la 1 y la 2, entonces acá serías, acá 0,29. Ah, no había respuesta. Ya, 0,29. Ya, por la respuesta que no hay, ¿no? Ya, yo diría 0,30, ¿no? La 3, a ver. Dice, para la siguiente reacción de equilibrio, dice carbonato de calcio me da CaO más CO2. ¿Cuánto? Ah, bueno, eso de 327 y la presión 0,24 es son datos que a veces se utilizan, a veces no. En este caso creo que sí, dice, a la presión total del sistema 0,24 atmósferas determina el Kp. Ya. A ver, ya está. A ver, busquemos lo que son gases, pues acá tengo CO2, ¿no? Y lo demás, como es Kp, o sea, no se utiliza, porque solamente en Kp se utilizan las presiones de los gases. Vamos a poner carbonato de calcio sólido, me va a dar CaO sólido más CO2 gas. Está balanceado 1, 1, 1. No hay problema acá. Kp. A ver. Ya, acá solamente me están pidiendo la expresión de la constante Kp. A ver, ¿a qué sería Kp? Sería igual a la presión parcial de los productos, pero siempre y cuando sean gases, ¿no? Y el único gas que hay acá es el CO2. Así que pongo presión parcial de CO2 en el equilibrio, por cierto, igual a la 1. Pero esto no es un gas, no lo tomo en cuenta. Y abajo tampoco pongo los reactantes porque también es un sólido, no lo tomo en cuenta. Por lo tanto, la Kp es esta. O sea, si a mí me dan la presión parcial del CO2, entonces eso es igual a Kp. A ver, Robert, hola. Sí, ¿qué tal, Javier? Disculpa la interrupción. Sí, Un ratito me permites. sí, Solo sí. unos minutitos. ¿Está Xiomara por ahí? Xiomara, a ver, Xiomara Mendoza. ¿No está? Creo que no está, ¿no? a ver. Profe, Xiomara no tiene internet. Ok, Lucía, un favorzote. ¿Tú tienes el número de ella, please? Para que me Sí, lo des. lo tengo. Puedes, no sé, ¿cómo hacemos? ¿Por el chat tú Te lo tienes envío por WhatsApp. Creo que tengo su ahorita número. puedes mandármelo, porfa, ahorita, ¿sí? Ya, profe. Gracias, Javier, me retiro. Bendiciones, chao, chao. Ya, chao. Estamos. Ahí. Ya está. Entonces aquí sería Kp igual a la presión parcial del CO2, estamos diciendo. Pero no sé qué respuestas me han dado. Vamos a ver. ¿Eh? Ya, pero como es el único gas, entonces el único gas que hay es el único gas que ejerce presión. Por lo tanto, la Kp es igual a la presión total, que es 0,24. O sea, no hay otro gas. O sea, si yo tengo un recipiente que está a estas condiciones, 327 grados centígrados, y me dicen que la presión es 0,24 atmósferas de presión, el único gas que hay es el CO2, por lo tanto la presión del CO2 sería igual a 0,24.
Y como la Kp es igual a la presión del CO2, entonces la Kp es igual a 0,24. Entonces sería la respuesta 0,24. Es un poco así medio que hay que analizarlo, ¿no? No hay otro gas, por lo tanto el único gas es 0,24, es la presión del CO2. Por lo tanto la Kp es la misma. A ver, en el número 4, dice, en un recipiente de 8 litros se introducen 0,58 moles de CO2 y 0,31 moles de hidrógeno. Luego se calientan hasta 1250 grados centígrados y se establece el equilibrio. Acá está, dice. Indique el valor de Kc si analizando la mezcla se observa que hay 0,36 moles de CO2. Hay que hacer nuestro balance acá, ¿no? O sea, no solamente hay que expresar las constantes, sino que hay que hacer un balance. Vamos a ponerla en la pizarra. Ojalá que nos dé tiempo para las demás. Pero yo les prefiero que ustedes hagan estos ejercicios, que son un poco medio complicaditos, para que se familiaricen con estequiometría, ¿no? Con lo que pasa en una reacción química. Esto es lo que se analiza. Dirán, pues ustedes, ¿de dónde sacan las concentraciones? ¿Cómo lo hay? Así se puede, porque hay un montón de métodos y instrumentos ahora que determinan qué cantidad de reactantes se está gastando. O sea, sí se puede, inclusive, hallar las cantidades y las concentraciones y todo eso. Eso sí hay. Así como nosotros analizamos, por ejemplo, la cantidad de, no sé, de hemoglobina que tiene nuestra sangre y todo eso, y son análisis químicos, acá también se puede hacer. Vamos a ver, 8 litros, volumen, ¿no? Dice 0,58 moles de CO2, la reacción primero. CO2 me va a dar CO más H2O. Más hidrógeno. CO2 más hidrógeno. Ya está. Ya, a ver, ¿está balanceada? Sí, ¿no? Sí. 1, 1, 1, 1. Entonces, expresemos la ecuación. Acá hay doble flecha. La constante Kc vendría a ser igual a concentración de los productos entre la concentración de los reactantes. Hidrógeno y CO2. Todo en equilibrio, ¿no? Ya no le pongo equilibrio porque se supone que está en equilibrio. Y no me dicen la concentración de equilibrio, pero dicen que podemos hallarlas. Dice, se observa que en el equilibrio hay 0,36 moles de CO2. Pero inicialmente dice que se introducen 0,58 moles de CO2 y 0,31 moles de hidrógeno. Hay que hacer nuestra tablita. Pues. Voy a borrar esto un ratito para nuestra tabla. Y ponemos acá nuestras 4 sustancias que están involucradas, que son CO2, hidrógeno, CO y agua. Moles iniciales, moles que reaccionan y moles en equilibrio. En esas 3 filas tenemos que llenar. Dice que en el CO2 tenemos 0,58. Y acá 0,31. No me dan datos de esto, por lo tanto se supone que no hay nada, ¿no? 0,0. Dice, y después se establece el equilibrio y se observa de que hay 0,36 moles de CO2. 0,36. O sea, acá hay 0,36. Ese es el único dato que me dan. Miren, tenía 0,58 y hay 0,36 después de un cierto tiempo. ¿Cuánto se ha gastado? ¿Cuánto ha reaccionado? Tenía 58 soles y finalmente tengo 36 soles. Se han gastado 22, ¿no? Entonces acá se ha gastado, vamos a ponerlo con rojo, 0,22. 0,22 se han gastado. Y si se han gastado 0,22 y la proporción es de 1 a 1, también se ha gastado 0,22 de hidrógeno. Acá se ha gastado 0,22. Lo pongo como negativo. Entonces, si había sido 0,31 y se ha gastado 0,22, entonces ahora me va a quedar acá 0,09 moles de hidrógeno. ¿No? Pero si se han gastado 0,22 de CO2, se ha producido la misma cantidad de CO, acá sería 0,22, acá se ha producido 0,22 positivo, ¿no? Y acá también 0,22 de esto.
Por lo tanto, si no había nada y ahora ya hay 0,22, al final va a haber 0,22. Y acá también 0,22. Ya está. Ya llené mi tablita. Entonces, esto es lo que tienen que hacer ustedes. O sea, un poco ya jugando con la reacción química, con la estequiometría. Por eso los chicos de tercero de repente están ahí medio perdiditos acá, ¿no? Miren, si yo tengo un mol, reacciona con un mol. Si acá reacciona 0,22, pues tiene que reaccionar con 0,22. Y si reacciona, si tengo un mol y si se gasta todo, ya no me queda nada. Pero si tengo 5 moles y se gasta 1, entonces acá también me va a quedar 5 menos 1, me va a quedar 4. Si tengo 0,58 y se ha gastado 0,22, entonces me va a quedar 0,36. Y si yo tengo 0,31 al inicio y se gasta 0,22, me va a quedar 0,09. Pero si se gasta un mol de CO2, es porque se ha producido un mol de CO. Si se gasta 0,22, se ha producido 0,22 acá y 0,22 acá. Como no había nada al inicio, al final tienen que estar todos. El volumen es 8. Por lo tanto, las concentraciones ahora ya no son esos numeritos que están ahí. Hay que dividirlo entre 8. El volumen es igual a 8. Ponen aquí, volumen es igual a 8 litros. Está arriba, ¿no? Entonces, todo entre 8. ¿Cuánto es 0,36 entre 8? Están haciendo matemáticas de la fuerza. A ver, 0,36 entre 8. 0,045. 0,045. 0,09 entre 8. 0,011. En 2 con 3 decimales. 0,22 entre 8. 0,0275 y acá también 0,0275. Ahí están las concentraciones. Miren, no solamente son moles, hay que hacer concentraciones, porque la K es expresión de concentraciones, no es de moles. Y lo que piden es K, me imagino, ¿no? Y se indica el valor de Kc. Entonces, ahora sí podemos seguir el Kc. Acá lo puedo poner. El Kc vendría a ser igual a la concentración de CO en el equilibrio. ¿Dónde está? Acá está. 0,075. Por 0,0275 dividido entre la concentración de hidrógeno y CO en el equilibrio. Sería 0,045 por 0,011. Miren que si acá nos equivocamos en un numerito, nos va a salir un número que de repente no hay en las respuestas, así que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuánto sale eso? Debe haber una respuesta para eso. La verdad sería 0,0275 al cuadrado entre 0,045 y entre 0,011. Sale 1,53. Me sale. A ver, respuesta. No. No. A ver. Pero hay 1,49. De repente por eso. Yo pondría la 1,49. Vamos a poner 1,49. Y acá juegan las cifras decimales, ¿no? La respuesta sería 1,49. La que más se acerca, ¿no? Entre 1,49 y 1,53 está por ahí. Esa sería. Claro que acá este 0,11 lo he tomado como entre decimales. De repente 0,1175 creo que. Más o menos así. Ven, miren, utilizamos reacciones químicas, estequiometría, utilizamos la Kc, muchas cosas a la vez, ¿no? Y mejor que se familiaricen con esto, aunque sea difícil, para que lo fácil les parezca más fácil después. A ver, esa sería la... Entonces la respuesta sería 1,49 acá. ¿Qué me está poniendo? A ver. Si usan un decimal entero, sí sale un... Ah, ya. Ya está bien. Ya, pero la cuestión es que encontremos una respuesta cercana. ¿Alguna pregunta? Miren, es una reacción química. Hay que balancearla. Si nos da unos datos, hay que hacer una tabla para poder ver cómo es que evoluciona la reacción, cuántas moles tengo al inicio, cuántas moles han reaccionado, cuántas moles tengo al final, cuál es la concentración, de varios pasos, ¿no? Que hay que hacer. Vamos a ver la número 5, creo que son 10 problemas que les he puesto. La 5 y nos quedamos ahí,
y ya lo hacemos lo demás después, más tranquilo. Ya. La número 5. Y todo es parecido, ¿no? Dice, en un reactor de 20 litros se colocan 6 moles de ese compuesto que no sé cómo se llama, y se calienta a 127 grados centígrados, desarrollándose el siguiente equilibrio. Aquí está. Se descompone, ¿no? Este compuesto se descompone en monóxido de carbono más bromo, todo en forma gaseosa. Si la presión total es 16,4 en el equilibrio, calcular Kc a 27. Acá se utiliza la formulita que yo les puse hace un ratito. A ver, un ratito, esto que está acá de la pizarra, le voy a tomar una foto por si acaso. De repente les sirve a ustedes. Un ratito, antes de que terminemos. Ya, ahora sí, para mandárselo después. Ya, y hacemos las 5 nada más. Esta es la número 4. Ya está. Entonces vamos a plantearla. La número 5 dice volumen 20 litros. 6 moles de CO y se calienta a 127. Entonces vamos a poner acá CO BR2 se descompone en CO más bromo. 2. Pero me dan la Kc, que es igual a... Ah, no, no me dan Kc. Ni Kp tampoco. Tengo que allá calcular Kc a 127. Dice. Lo que me dan es la presión total. Presión total. Es igual a 16,4 atmósferas. Ya está. Balanceado, ¿no? 1, 1, 1. Y dijimos que Kp era igual a Kc por RT elevado a la delta de N. Esta es la formulita que yo tengo, que les he puesto ahí en las fichas, ¿no? Acá tengo el Kc, no la tengo. Kp tampoco. R es una constante, pero en este caso no es 0,082, sino es 8,31. Temperatura sí, pero en grados Kelvin tiene que ser. Y delta de N vendría a ser igual a 1 más 1 menos 1 sería 1, ¿no? Aquí es 1. Todo eso se puede hacer. Pero me están dando que hay Kc y me dan la presión total. Ya se está descomponiendo. ¿Cómo hacemos esto? Tengo temperatura, volumen y presión y puedo hallar el número de moles, pues. O sea, pero en este caso entra una ecuación de gases. Y los chicos de tercero no han hecho gases. Así que vamos a hacerlo. Pavo igual a ratón. ¿Se acuerdan de eso? Presión, volumen igual a T, R y N, ¿no? Número de moles. Presión dice que es 16,4. Volumen 20. R 0,082 en los gases. Temperatura 127. Pero 127 a Kelvin sería más 273. 400 no sé. Y el número de moles N. ¿Cuánto vale N ahí? Los chicos de tercero no han visto los gases, ¿no? Pero esta es la ecuación de los gases. Presión, volumen es igual a RTN. Pavo igual a ratón. Presión, me dan, de toda la mezcla, ¿no? Volumen, 20 litros. La constante R, 0,082. Temperatura es 127 en Kelvin. Sería 127 más 273 para hallar el número de moles. ¿Cuánto es el número de moles que hay en ese gas? A ver. Acá se juega un poco. 10. ¿10? ¿Sale 10? Ah, ya, mejor. Si salen 10 moles, ya tengo 10 moles, entonces ahora sí puedo hallar con mis 10 moles, puedo jugar con mi equilibrio. Voy a borrar esto un ratito.
En ese caso, le estoy tomando una foto. Todo esto me sirvió solamente para hallar el número de moles, que es 10. Voy a hacer mi equilibrio. Acá está mi equilibrio. Moles iniciales, moles que reaccionan, moles en equilibrio. Y la concentración de estos tres gases. No me dan ningún dato más, ¿no? Dicen 6 moles de... Ah, ya miren, me dan 6 moles acá iniciales. 6, 0, 0. Ya. Después de un cierto tiempo, acá se va a gastar X moles, ¿no? Se gasta X. Y se va a formar menos, por supuesto. Y se va a formar X y X. ¿Qué va a haber en equilibrio? 6 menos X. 6 menos X. Y acá X y X. Y la suma de todos estos moles totales me dice que es 10. O sea, 6 menos X más X más X son 10 moles. ¿Cuánto vale X? Ahora sería 6 menos X más X más X es igual a 10. X es 4, ¿no? Porque se va a un X por X. 4. Por lo tanto, si X es 4, entonces, ponelo aquí, X es igual a 4. Entonces reemplazo acá. Voy a poner aquí, en vez de 6 menos X, voy a poner acá 4, acá 4, acá 4. Y por lo tanto, en el equilibrio va a haber acá 2, va a haber acá 2, y acá va a haber, no, 4. Y acá va a haber 4. 4. Entonces, si en el equilibrio hay 2 moles de esto, 4 moles de esto y 4 moles de esto, en un volumen de 20, la concentración sería entonces 2 entre 20, 0,1. Acá 4 entre 20, 0,2. Y acá 4 entre 20, 0,2. Por lo tanto, la constante Kc sería igual a la concentración de CO, que es 0,2, por la concentración de bromo, que es C2, 0,2, dividido entre la concentración de este compuesto que está acá, que es 0,1. Y eso sale, si no me equivoco, 0,4 creo que sale. Casi me caigo. 0,4. Porque se va, esto sale 2 por 0,2, 0,4. 0,4. Esa es la respuesta. Hay respuesta. Y son las 10. Sí, sí, hay. Ya, eso es. Entonces acá, miren cómo se mezcla todo, ¿no? Gases, estequiometría y todo eso. No sé, más o menos esa es la temática que tenemos que hacer. Estamos haciendo ecuaciones difíciles con ustedes, porque en realidad eso de poner la expresión de la constante ya lo hicimos el año pasado. Estamos no solamente haciendo la constante de equilibrio, sino también estamos haciendo el balance y cómo se halla la constante, con datos que supuestamente son experimentales. A ver, vamos a paralizar un ratito esta grabación